Josías es parte del entorno del libro escrito por Jeremías. Pues bien, debo decir, acotando respecto al rey, no era el mejor rey. Sin embargo, sí fue uno de los mejores, un gran reformista. El hecho de no ser perfecto lo hizo cometer algunos errores graves. Entre ellos, el peor sucedió en el año 609 a.C. Es que se enredó en una guerra que no era suya. La historia registra esta guerra como la trágica batalla del Valle de Megiddo. Allí, el gran general Josías fue herido de muerte. Yo diría que lo más trágico no fue que este gigante haya muerto en esa batalla. A mi gusto, lo más trágico es que Judá, el pueblo, no vio la muerte de este como una advertencia de lo que pronto venía. No se preocuparon, creo, y aunque la Biblia no lo dice, que luto en el corazón de ellos no había. Más pienso que lo que había era cierta satisfacción. Es que recuerden, Josías sí había conseguido por decreto eliminar la idolatría, pero no consiguió impactar el corazón del pueblo. Ellos seguían queriendo vivir en desenfreno. De allí que con la muerte de Josías, no me sorprendería que muchos hasta se alegraran, porque muerto el rey, ellos podían regresar al desenfreno. En efecto, así sucedió. El príncipe heredero subió al trono, pero este apenas estuvo en el trono 3 meses. Fue depuesto por el rey de Egipto. Sé que ustedes dirán, Egipto, bueno, en los estudios anteriores advertimos, ¿qué está haciendo Judá enviando una delegación diplomática a pedir ayuda a sus otrora esclavizadores? Ahora, por semejante torpeza, Judá se había convertido en un principado vasallo de Egipto. Así es que el faraón puede poner y quitar cuando él quiera. Depuso al príncipe heredero y en su lugar dejó a Eliaquín, hermano del primero. Le llamó Joacín y todo era una treta política. Te dejo el trono, pero haces mi voluntad. Joacín se convirtió en un rey profano. Lejos de seguir el ejemplo de su padre, este hizo todo lo contrario. Él sabía que él no era el heredero al trono. Él necesitaba un acto populista para ganarse a las muchedumbres. Y vaya torpeza de gobernante. Sabedor que el pueblo seguía teniendo estatuillas para adorar en la privacidad de sus casas, él dijo: sí, mi padre abolió los templos idolátricos, ahora ustedes pueden tenerlos como quieran. De esa forma las muchedumbres le aplaudieron. La idolatría regresó a gobernar sobre Judá. Sus dioses fueron Baal, Astarot y Quemos. Y esto ya era el colmo, Sobrepasaron la tolerancia de Dios, tanto que una vez más aparece en escena la voz de Dios diciendo a Jeremías, entre otras cosas, 2. Número 1, ya basta. Deja de orar por Judá. No quiero oír más tu clamor y tu ruego por esta gente. Y segundo,
Les vas a advertir que estoy harto de toda la pantomima religiosa que ellos practican, que esto llegó a su fin. Y eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Pantomima religiosa. Vayan al capítulo 7, libro de Jeremías. Por favor, cuando lo encuentren, les ruego ponerse de pie para mayor reverencia a la lectura. Jeremías capítulo 7, vamos al verso 1. Nuestro sermón de hoy se titula Pantomima religiosa. ¿Listas sus Biblias? Dice versículo 1, capítulo 7, libro de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Hagan un paréntesis. Por favor, intenten sumergirse en la historia y entender que Dios está diciendo a Jeremías: ve a pararte a la puerta del templo, porque no van a darte el púlpito para expresarte. Los sacerdotes y los pastores no quieren oírte. Así que te pones en la entrada y empezás a gritarles lo que voy a decir. Quiero que les digas a los que vienen al templo. Ellos deben escuchar esto. Verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y mejorad vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis palabras de mentira diciendo: templo de Dios, templo de Jehová es este. Si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Paren. Esto es, ¿cómo pueden no estar preocupados con la muerte de Josías? Todos ustedes sabían que es un buen rey, fue un buen gobernante. Ahora está muerto, su hijo solo está en el trono 3 meses, viene alguien a imponerles una nueva monarquía y ustedes de brazos cruzados como que no está pasando nada. Sigue, verso 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, yendo tras dioses extraños. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Otro paréntesis, noten el contexto. Ellos querían vivir como les daba la gana y llegar el domingo y montar toda una pantomima. De eso está hablando el profeta. Verso 11. Esta es la opinión de Dios. Cueva de ladrones, delante de vuestros ojos está esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí yo también lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano sin cesar, y no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo.
os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Oremos. Por favor, Señor, ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. La pantomima es un arte escénico que apela a la mímica como una forma de expresión artística. Dicho de otra forma, si hablamos de la pantomima como una expresión de arte, merece nuestra admiración y nuestro aplauso. Pero el título de nuestro estudio no apela a la pantomima como una expresión artística, sino más bien al origen etimológico de la palabra. Es que traducida al español simple significa el que imita, y está dando la idea de que es una imitación vulgar. Esa sería la aplicación al título de nuestro estudio de hoy. Es alguien que de forma vulgar está intentando parecer religioso. Y esa es la condena que Jeremías está haciendo al pueblo de Judá, porque ellos estaban intentando imitar, ser seguidores de la religión judía, pero lo cierto es que sus prácticas eran decadentes. Todos ellos eran una pantomima religiosa. Y para que esto no quedara en opinión de Jeremías, dice: ustedes como nación son responsables de violentar cuando menos 6 de los mandamientos del Decálogo, que son los que acabamos de leer. Yo mencioné 6. Sé que los más acuciosos y detallistas van a concluir en que están violentando los 10 mandamientos. Entonces Jeremías, en simple español, dice: ustedes durante la semana viven con el desenfreno que les da la gana. Viven acostándose con quien no es su esposa o su esposo. Viven en fornicación. Viven robando. Viven haciendo injusticias. Viven como quieren. Pero el domingo llegan con un rostro piadoso al templo. Y tratan de imitar, de ser imitadores, de ser practicantes del judaísmo. Es pantomima. Lo que corona el colmo, dice Jeremías, es que sus pastores les profetizan que todo va bien. Entre tanto, ustedes lleven dinero, ellos les van a aplaudir y les van a decir paz y paz. ¿Cómo pueden decir que todo va bien si frente a sus narices tienen la muerte de Josías y todo el desastre político que está pasando y no pueden prestar atención? Bueno, mi casa la convirtieron en cueva de ladrones. Recordarán que ese es el mismo texto que nuestro Señor Jesús ocupó cuando llegó al templo en Jerusalén. El término que ocupa es guarida de ladrones. Guarida es el sitio, la cueva donde se esconden las personas después de haber hecho sus fechorías. ¿Notan lo duro del ejemplo? Jesús y Dios a través de Jeremías, siglos atrás, dijeron: el templo es una guarida de ladrones.
viven durante la semana haciendo lo que quieren y el domingo vienen con un rostro de piedad a esconderse 2 horas después de haber pasado toda una semana cometiendo sus fechorías. Ese es el contexto del capítulo de hoy. Aquí voy a hacer un paréntesis porque debo aplicarlo a nuestra propia vida y en honor a ello debo decir: cualquier teología, cualquier predicación, cualquier actividad en esta iglesia que minimice la santidad del Evangelio, que tolere o promueva el pecado de forma deliberada, es literalmente una vulgar pantomima religiosa. Y yo no estoy predicando a los que me están escuchando en la radio, a los que están en internet. Yo estoy enviado a predicarles a ustedes y a mí mismo. Y a ustedes y a mí mismo tengo el deber de repetirles esto. A esta congregación, cualquier teología, cualquier predicación, cualquier actividad que aquí celebremos, que minimice la santidad del Evangelio, que tolere y que promueva el pecado de forma deliberada, es una vulgar pantomima religiosa y nosotros deberíamos recibir, si ese es nuestro caso, la misma exhortación de este capítulo. Porque lo que estamos haciendo, si ese fuera el caso, no nos sirve para nada. O lo que es peor, nos sirve para afrenta. Y ya se los explico luego. ¿Qué debo hacer entonces? Reflexionar, revisar mi propia vida y responderme si yo he vivido como he querido durante toda la semana y ahora vengo con una Biblia mostrando rostro de piedad. ¿Soy infiel? ¿Soy injusto en mis negocios? ¿Uso todo el vocabulario sucio que me dé la gana? Los solteros se acuestan con quien quieren, ven toda la basura que pueden a través de internet, pero el domingo fuimos a una misión y durante el culto llevamos una Biblia y a la hora de los cantos levantamos las manos. Todo eso es una vulgar pantomima religiosa que no nos sirve para nada. No es mi interpretación, Ustedes acaban de leerlo. Yo lo único que hago para los que van a arremeter contra mí, porque no es que yo esté agotado de que arremetan contra mí, por supuesto que no me gusta, pero solo estoy intentando de que dejen de perder vuestro tiempo. Les dije que Jeremías estaba en la entrada del templo porque no le dejaban entrar. Aquí ni modo, yo ya estoy dentro, pero si algunos supieran de qué se trataba el capítulo, probablemente no habrían querido entrar porque no quieren escuchar esto. Preferirían un pastor que les diga: vivan como quieran, nadie es perfecto. Y el domingo vengan al culto, dan su diezmo, sirvan un poco en algo. Paz y prosperidad para todos. Vulgar pantomima. Quiera Dios que ninguno de nosotros esté en eso. De hecho, después de un fin de semana como el que acabamos de pasar,
Estoy hablando de que el viernes se celebró el aniversario en nuestra iglesia filial en Zacatecoluca, que 300 o 500 personas, yo no sé sumar, estuvieron en una fiesta ahí durante buena parte de la noche. Fue una fiesta grande. Ayer la cruzada en San Julián, no puedo sumar cuántos de ustedes fueron, pero fueron muchos. Los otros estaban en los distintos campos misioneros. Después de un fin de semana como ese, habría sido más atinado para un motivador, para un líder, habría sido más estratégico traer una predicación en donde les anuncia la bendición de Dios a aquellos que sirven. Y eso es cierto, la bendición de Dios sobre los que sirven. Pero en nuestra iglesia no diseñamos los estudios de acuerdo al momento que se vive, sino que es verso por verso. Y lo que corresponde al capítulo de hoy es que aquellos que venimos a las actividades religiosas pero no obedecemos a Dios, somos vulgares imitadores de la religión. Eso es lo que aquí enseña. No es esto todo lo que el profeta tenía que decir. Había algo más fuerte todavía. Vean el verso 17. 7:17 ahora. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Paren. ¿Les parece que es una escena familiar hermosa? ¿Sí o no? ¿No le prestaron? Bueno, vuélvanlo a leer y ahora vean la escena familiar de nuevo. Verso 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Les pregunto, ¿notaron la hermosa escena familiar? ¿Sí o no? Wow, voy a tratar de describirla. Los chicos salen al patio y empiezan a buscar todas las ramas que ya están secas para convertirlas en leña. Y muy animados regresan y las ponen en una especie de fogata. Los padres, los hombres, llegan y son ellos los que encienden el fuego. Mientras tanto, las mujeres están procesando la masa. Cuando todo está listo, pues todos se sientan alrededor de la fogata y empiezan a hacer tortas para adorar a Astarot. Terrible, ¿no les parece? Astarot, en otras culturas, la misma diosa Venus, Artemisa. Su culto incluía todo tipo de depravación sexual. Está diciendo Jeremías, eso es lo que hacen durante la semana. Tienen todo tipo de prácticas que desobedecen la santidad de Dios, pero el domingo vienen al templo. Y vaya que es hermoso que sí tienen el ánimo para enseñar a sus hijos a adorar esos dioses abominables, pero no tienen la humildad y las agallas para entrenar a sus hijos en el temor a Dios. Esa es la queja ahora. Voy a intentar ilustrar este punto con algo que con mi hijo hemos estado platicando estos últimos días.
Voy a darles un poco de contexto y después hago el paralelismo. Nuestra obligación es orar por nuestros gobernantes. ¿Saben eso, verdad? Indistintamente del tinte político que estemos viviendo, nuestro deber como cristianos es orar por nuestro presidente y por su gobierno. ¿Sabían eso? Si no sabían, les cuento. Es nuestra responsabilidad orar por ellos y pedir que Dios les dirija y que tomen decisiones sabias. Nos guste o no nos guste el color político. Indistintamente de ello, hemos escuchado 2 o 3 cosas en las noticias que animan. Entre ellas, déjeme decir 2 que para mi gusto son dignas de aplaudir. Y no sé si son ciertas, solo digo que están en las noticias. Una de ellas es que se anunció que dentro de muy poco tiempo abrirán cientos o miles de oportunidades de empleos para nuestros jóvenes, que abrirán no sé qué cantidad de o fábricas o call centers, no es mi asunto, pero vaya que se aplaude si eso fuera cierto. No digo que aplaudan, digo que sería algo que se que se ve bien y que sería algo que se agradece si eso llegara a ser cierto. Nuestro país, desde que yo recuerdo, ha padecido de oportunidades de empleo. Bueno, especialmente si esas oportunidades fueran para nuestra gente joven. Ellos, en lugar de optar por un grupo delincuencial, podría optar por trabajar. Segunda noticia que me animó es que escuché a uno de los encargados del Ministerio de Educación decir que están montando una plataforma y que va a funcionar el 2020, Dios quiera que sea cierto, para que todos los que aspiren a estudiar en la Universidad Nacional y que no califiquen, como sucede todos los años, que casi ninguno califica, en lugar de quedarse sin educación, la misma Universidad Nacional va a montar programas de técnicos y diplomados para que estos chicos puedan buscar la forma de prepararse de forma gratuita, carreras no tan difíciles, no tan largas, y que así puedan ser parte del aparato productivo. ¡Wow! ¿Cómo no voy a animarme con eso? Si este gobierno lograra cumplir estas 2 medidas, pienso que sería una revolución para bien en nuestra juventud. Si a eso le sumara que el gobierno quisiera escucharme, que nunca me escucha, pero si quisiera, yo les preguntaría, ¿no les parece que también sería un momento oportuno para volver a implementar la ley que algún día este país tuvo, de que todo joven que no esté en la universidad, que no esté trabajando, tiene que estar en el ejército? Si hacen esas 3 cosas, no vamos a tener jóvenes por la calle. Todos estarán ocupados y siendo parte de un sistema productivo. Y mientras platicábamos eso con mi hijo y cambiábamos el mundo, también surgieron otros 2 comentarios. Uno de esos fue con respecto al supuesto ejército más poderoso del mundo. Algunos documentales, no crean 100% los datos que voy a dar porque están en internet, eso significa que no son del todo fidedignos. Así es que no me comprometo que
porque esa es la mejor fuente. Pero es interesante igual. Uno de esos documentales dice que el ejército más poderoso hoy por hoy es China. Y no por su tecnología armamentista, sino por su recurso humano. Es el ejército con más soldados en el mundo. Y la pregunta es, ¿y cómo lo consiguieron? Bueno, escuchen datos curiosos. Para los 80, ya cambiaron las leyes, las están cambiando a cada rato, pero antes del 80, ¿sabían ustedes que el gobierno comunista de China limitó la familia a un hijo por familia? Nadie podía tener más de un hijo por la superpoblación, millones de millones, había que parar eso. Entonces inventaron la regla de un hijo por familia. Parece que el asunto no les fue muy bien, así que poco tiempo después cambiaron la regla y dijeron 2 hijos por familia. Y yo no sé si hoy tienen 2 o 20, pero voy a asumir que en los últimos años han sido 2 por familia. ¿Sabían que ese gobierno tenía también hace algunos años otra ley? Y esa ley decía que toda familia de China debía de tener uno de sus hijos en el ejército. Toda familia en China con un hijo en el ejército. ¿Dónde está el corazón de los padres? ¿Dónde está vuestro corazón? Les estoy preguntando a ustedes, no son chinos, pero son papás. ¿Dónde está vuestro corazón? Con vuestros hijos. Bueno, ¿saben dónde está el corazón de todos los chinos? En el ejército, porque ahí están sus hijos. ¡Wow! ¡Qué interesante política! Pero ¿saben que no es el único ejército en el mundo, ni es el único país en el mundo? Déjenme contarles sobre Israel. ¿Sabe que ahí el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres? ¿Y no solo para los hombres? Los hombres creo que son 2 años, 8 meses, algo así, y las mujeres 2 años. Todos. Ahí no es si quiere ir a la universidad o si quiere. Todos van al ejército. A no ser que los médicos prescriban algo diferente o tengan alguna razón legal con la que puedan explicar. Todos van al ejército 2 años. ¿Sabe qué significa eso? Todos los judíos son un soldado. Todos sabrían usar un arma. Cuando el ejército les llame, todos saben disciplina militar. Qué interesante, ¿no? Fernando, que fue hace poco a Israel, me contaba que estuvo platicando con unos soldados israelíes. Me dijo, son niñas tan lindas, armadas hasta los dientes. Y platiqué con una de ellas porque ella escuchó mi español y está aprendiendo español. Y dice que cuando no pueden ir por razones médicas, lloran. Quieren ir. Yo seguía pensando, qué interesante cultura. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con Jeremías y con la vida espiritual? ¿Qué es lo que le estaban enseñando los papás a los niños judíos en esta historia? A adorar a dioses paganos. Eso es lo que les estaban enseñando. ¿Y qué tiene que ver esa historia con lo que acaba de contar? Bueno, aquí va el paralelismo. El famoso predicador dijo hace poco en uno de sus sermones que se volvió la frase viral en redes sociales. Y se lo dijo a la iglesia evangélica. Papás, si ustedes están educando y entrenando a sus hijos para ser doctores, para ser mecánicos,
para ser buenos hombres de negocio, para ser buenas enfermeras. Si ustedes están enseñando a sus hijos para ser competentes en este materialista mundo de Norteamérica, y ustedes no les están enseñando el temor a Dios, ¿cómo entonces quieren que sus hijos sean cristianos? Ustedes les están enseñando a sus hijos a adorar el Dios del materialismo. Ahora no se llama Astarot, ahora se llama dinero, ahora se llama profesionales, ahora se llaman carreras académicas. Y entregan su dinero, entregan su corazón para entrenarlos. Luego, cuando ellos están por graduarse, se rebelan contra ustedes, se rebelan contra los principios de la familia, no quieren casarse, tienen sexo con sus compañeros de cuarto en las universidades, dicen sí al aborto, no quieren volverlos a ver a ustedes como padres porque también se rebelan a la autoridad de ustedes como padres. Han abandonado las iglesias evangélicas. Sus hijos están ocupados en las universidades, en las empresas y en los estadios deportivos. Ustedes les enseñaron. Ahora ustedes están angustiados que estamos perdiendo a la juventud de este país. Ahora ustedes están enfadados y reclamándole a la iglesia evangélica que por qué no tiene un programa de educación religioso para la juventud. Ustedes son los culpables, padres. Ustedes los entrenaron para eso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que toda familia debía tener un hijo entregado al ministerio. Eso lo dice el Deuteronomio. ¿Recuerdan que todo primogénito debía ser consagrado? ¿A ustedes les ha importado entrenar a sus hijos en el temor a Dios? ¿Ustedes han motivado que al menos uno de sus hijos esté entregado al ministerio? No, no es cierto. Ustedes han entrenado a sus hijos para hacer dinero. Ustedes han entrenado a sus hijos una fabulosa pantomima religiosa. Ahora sus hijos tienen una o dos mujeres. Ella tiene uno o dos maridos. Ahora ellos no quieren saber nada del principio familiar. Y les causa repugnancia las actividades espirituales. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes enseñaron. Hacer tortas a la diosa del cielo. Por cierto, les dije que quien enseñó eso fue un predicador muy conocido. Yo solo lo estoy repitiendo, pero estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Cómo es posible que China comunista entrene a sus hijos para ser fieles a la patria? ¿Cómo es que Israel enseña a sus hijos para ser fieles a su ejército? Y nosotros los cristianos evangélicos no enseñamos a nuestros hijos para ser fieles a Dios en el ministerio. Si algunos ni siquiera ministerio tienen, o son el peor ejemplo para sus hijos. Y ahora querrán que esa generación sea una generación que respeta a Dios. Ellos crecieron en una pantomima religiosa y van a seguir siendo imitadores de esa vulgar pantomima, a no ser que escuchen esto y decidan hacer un cambio. Nuestra iglesia sufre un poco al respecto. Saben que al principio, o quizás aún ahora mismo, hay jóvenes en esta iglesia que no han ido al seminario porque los papás obstaculizan
¿Sabe que hay chicos en esta iglesia que no van a Patmos porque sus papás los estorban? ¿Sabe que hay hijos que no continúan el ministerio en Patmos porque sus papás los estorban? ¿Y saben cuáles son las respuestas de sus padres? Te estamos educando para ser un gran profesional. Te estamos educando para que hagas plata, para que adores a Quemos, a Astarot. No te estamos educando para ser un predicador. Todo lo que doy en la vida para que vos terminás siendo un predicador. ¡Estás loco! Bueno, sigan enseñando a sus hijos a hacer tortas a la diosa del cielo. Yo oro que todos los que han sido un estorbo para sus hijos, ya sea en el seminario, ya sea en un ministerio o en Patmos, no tengan nunca que arrepentirse de eso. Yo oro que su decisión de que sean grandes lumbreras materialistas les dé fruto en esta vida y en la vida eterna. Con todo esto, desde luego, no estoy limitando en ninguna manera la importancia de prepararse en la universidad o de ser un hombre o una mujer productivo. No se equivoquen. De hecho, los chicos que trabajan muy cerca de este servidor saben que ellos tienen doble o triple carga. Porque los que son predicadores tienen que estar estudiando en el seminario y en la universidad, además de su trabajo. Todos los del staff de Patmos deben ser universitarios o no pueden trabajar conmigo. Y no es que yo esté esperando ninguna lumbrera. Solo creo que tienen la responsabilidad de prepararse. Y yo tengo la responsabilidad de guiarlos. Y ya que mi trabajo es solo obligarlos, pues los obligo. Así que en ningún momento yo estoy restando méritos a eso. Solo estoy diciéndoles, papás y mamás, ¿acaso no funcionó en China? ¿Acaso no ha funcionado en Israel? Y ellos copiaron el sistema de la Biblia, porque Dios ya había establecido que toda familia debía tener un siervo. ¿Cuántos hijos usted tiene? ¿Ninguno está entregado al Señor? Bueno, quiera Dios que no tenga nada que ver esto con una pantomima religiosa. En medio de ese contexto, Dios, cansado de Judá, escribió el verso 16. Dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué cosa? No te oiré. Oiga, pastor, este verso es bien interesante porque siempre creímos que debíamos seguir orando incluso por los hijos pródigos. No me refiero a la familia, sino a lo que significa un hijo pródigo. Pero resulta que ahora Dios dice, ya no ores por este. Le voy a explicar lo que yo intuyo. Y hago la aclaración de que es mi pensamiento porque es un tanto radical. Al leer historias cercanas en la Biblia, descubro que Dios ha detenido castigo por consentir a uno de sus hijos. En repetidas veces aparece esta frase o parecida: por amor a vos no lo voy a hacer. Por amor a vos y a tus hijos.
Es decir, Dios ya había decidido un juicio, pero surgió un hombre que amaba a Dios, que intercedía y lograba tocar el corazón de Dios, al punto de que su misericordia abrazaba una vez más. ¿Saben que esa es la razón por la que Judá duró 100 años más que Israel? Porque surgió Ezequías, surgió Josías, surgió Amasías. El liderazgo de ellos, su amor a Dios, puso una especie de protector. Bueno, este es el asunto. 4 veces, hasta donde yo he leído, aparece en el libro de Jeremías, donde Dios le dice: no ores por estos, no te voy a oír. Creo que significa, aunque seas uno de mis hijos consentidos, no te voy a complacer. Así es que basta, no ores por ellos. Ellos ya me colmaron la paciencia. Nada detendrá el juicio. Mientras yo leo eso, me digo a mí mismo: wow, Señor, te ruego que no vaya a ser mi historia. Yo preferiría la historia donde he escuchado a muchos de ustedes en sus testimonios de conversión, que las oraciones de su mamá, las oraciones de su esposa, las oraciones de sus hijos intercedieron para que algún día usted o yo abriéramos nuestro corazón al Señor. Esa deseo que sea mi historia. Pero puede ser esta si yo sigo profanando y desobedeciendo a Dios, viviendo como yo quiera en la semana y haciendo una pantomima de día domingo. Vean el verso 21, 7:21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, comed la carne, porque yo no hablé con vuestros padres, ni les mandé que me dieran holocaustos, ni víctimas, ni nada. Paren, les explico lo que dice aquí en español simple. Oh, trajeron al templo sacrificios, cómanse toda esa carne, disfrútenla, porque yo no les he pedido nada. En un pasaje paralelo dice: misericordia quiero y no sacrificio, obediencia y no fiestas religiosas. Y en español más nuestro está diciendo: ¿acaso piensan que haber venido esta mañana a este servicio religioso es algo que se les aplaude en el cielo? Qué absurdo pensamiento el de la gente. Oigan esto: entraron a un recinto con parqueo privado. Su coche está cuidado, no perfectamente cuidado, pero cuidado al fin. Están en un edificio con aire acondicionado. Las sillas, aunque no son butacas, son relativamente cómodas. ¿Piensan que esto les vale? Ustedes vinieron a recibir, ustedes no vinieron a dar nada. Al contrario, si piensan que esto les vale, les cuenta como una profanación. Porque lo único que nos vale como una ofrenda a Dios es nuestro corazón en obediencia a Dios. Es haber respetado a nuestra esposa durante la semana, es haber respetado a nuestros hijos, es ser responsables en nuestro trabajo, es no defraudar a la gente. Eso es lo que nos cuenta como ofrenda a Dios, no estar aquí. Esto puede terminar siendo una pantomima si nuestro corazón no es para Dios. Se trata de obedecer a Dios. Versículo 23. Esto les mandé diciendo: escuchad mi voz
y seré a vosotros por Dios, y me seréis pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Y ellos qué pasa? No oyeron ni inclinaron su oído. Caminaron sus propios consejos. ¿En qué cosa? En la dureza de su corazón. Malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Quiera Dios que esto no se repita en nuestras vidas. Inclinemos el rostro y oramos. Señor, gracias por hablarme. Perdón por...